Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcial Mesa Díaz. Soy el pastor principal del ministerio en la casa de mi padre en Ciudad Madero, Tamaulipas, México. Es para mí un gusto y un placer estar compartiendo nuevamente un hermoso mensaje de la palabra de Dios. Agradecemos en primer lugar a nuestro Dios que nos bendice y nos concede esta oportunidad y privilegio. Agradecemos también a nuestros hermanos de la plataforma de empoderamiento familiar que muy amable y cordialmente nos hacen esta invitación. Agradecemos también a todos y cada uno de ustedes que nos ven y nos escuchan a través de esta plataforma. Hoy queremos compartir un hermoso mensaje de la palabra de Dios que le hemos titulado Jesús acusa a los escribas y fariseos. Y está basado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, los versículos del 1 al 36. Veamos el contexto de este pasaje. En Mateo capítulo 22, versículos del 34 al 46, al Señor Jesucristo le hacen una pregunta acerca del gran mandamiento. Los fariseos aparecen aquí abiertamente para hacer una pregunta legal acerca de la ley del Antiguo Testamento. Mateo capítulo 22, versículo 34 dice: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Esto muestra de qué forma Jesús silenció a sus enemigos. Después de silenciar a los herodianos, saduceos y fariseos, Cristo mismo les hizo una pregunta y nadie pudo contestarle. En el versículo de Mateo, capítulo 22, versículo 46 dice: Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Después de silenciar a sus enemigos en el capítulo 22, ahora ya en el capítulo 23, el Señor Jesucristo procedió a desenmascararlos abiertamente. En el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 20, Jesús dijo que si esperamos entrar en el reino de los cielos, nuestra justicia tiene que ser mayor a la de los escribas y fariseos. Dejó al descubierto la hipocresía de ellos y mostró terminantemente que la religión nunca hará perfecta a la gente. Sin lugar a dudas, que esta exhibición pública enfureció a los fariseos y tuvo mucho que ver con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos aparecieron como grupo durante el tiempo de la historia de Israel, cuando los griegos les presionaron a la nación para que se olvidaran de su ley y adoptaran una posición liberal. Hombres como Esdras, según el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, permanecieron firmes a la fe, fieles a la fe, protegieron la ley y se separaron de toda contaminación pagana. Los fariseos llegaron a ser los intérpretes oficiales de la ley cuando Israel no tenía profetas ni sacerdotes que les enseñaran. En ese sentido, es como se dice de los fariseos: se sentaban en la cátedra de Moisés. Jesús no le dijo a la gente que observaran todas las cosas que los fariseos enseñaban, sino que solamente las que eran fieles a la ley de Moisés. Cristo mismo rechazó muchas de sus enseñanzas. Usted lo puede ver en el Evangelio de Mateo capítulo 5 de los versículos 21 al capítulo 6 versículo 18. Además también lo puede ver en Mateo capítulo 12 versículo 1. El gran pecado de los fariseos era la hipocresía basada en el orgullo. Su religión era externa, no interna. Era para llamar la atención de la gente, no para agradar a Dios. Los fariseos imponían pesadas cargas a la gente, en tanto que Cristo vino para darles libertad. Lucas capítulo 4 versículos 18 y 19.
Los fariseos amaban los títulos y el reconocimiento público y se autoexaltaban a costa de otros. Los fariseos llevaban consigo cajitas que contenían porciones de las Escrituras. Les llamaban filacterías. Al parecer estaban basadas en pasajes del Antiguo Testamento y ellos agrandaban los flecos de sus vestidos para pregonar su celo religioso, mientras que por los bordes del vestido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fluyó el poder que cambia vidas. Usted lo puede leer en Mateo capítulo 9 versículo 20 y el capítulo 14 versículo 36. Los fariseos tenían la apariencia de piedad, pero no la virtud de ella. Veamos aquí la censura de nuestro Señor Jesucristo hacia los fariseos. Mateo capítulo 23 de los versículos 13 al 36. En primer lugar, hay 7 ayes aquí y usted puede contrastarlos con las 8 bienaventuranzas de Mateo capítulo 5 versículos del 3 al 12. Primero, los pobres en espíritu heredarán el reino, de acuerdo a Mateo 5:3, mientras que los orgullosos cierran el reino de los cielos, según Mateo capítulo 23 versículo 13. Los que lloran recibirán consolación, según Mateo 5:4, mientras que los devoradores recibirán condenación, según Mateo capítulo 23 versículo 14. Los mansos recibirán la tierra por heredad, según Mateo 5:5, pero los orgullosos envían a la gente al infierno, según Mateo capítulo 23 versículo 15. Dios llena a aquellos que tienen hambre de santidad, según Mateo capítulo 5 versículo 6, pero los codiciosos de ganancia material se irán vacíos, Mateo 23 versículos 16 al 22. Los misericordiosos alcanzarán misericordia, de acuerdo a Mateo 5:7. Pero los fariseos rechazaron la misericordia al especializarse en cosas de menor importancia. Mateo capítulo 23 versículos 23 y 24. Los de limpio corazón verán a Dios, dice Mateo 5:8. En tanto que los religiosos por fuera son corruptos interiormente, de acuerdo a Mateo capítulo 23, los versículos del 25 al 28. Y los pacificadores y los perseguidos son hijos de Dios, según Mateo capítulo 5, versículos de 9 al 12. Pero a los asesinos y los perseguidores se les llama hijos del diablo, de acuerdo a Mateo capítulo 23, versículos del 29 al 33. Jesús no pronunció estos ayes con un sentimiento de odio o malicia en su corazón. Hay un sentido de tristeza compasiva en estos versículos, a medida que el amante corazón de nuestro Señor Jesucristo revela los corazones perversos de sus enemigos. Era angustia lo que reveló, no ira. ¿Cómo es que ellos cerraron el reino? Según el versículo 13 del capítulo 23 de Mateo. Primero, al rehusar recibir el mensaje de Juan el Bautista. Segundo, al rehusar reconocer a Cristo mismo. Tercero, al esconder de la gente el verdadero significado de las Escrituras. Cuarto, al esconder la llave de la ciencia, Cristo, según se ve en las Escrituras, detrás de las tradiciones hechas por los hombres, escribas y fariseos. En realidad, cerraban con llave la puerta del reino de los cielos. Qué trágico
cuando los líderes religiosos de hoy cierran la puerta, dejando a la gente fuera del reino de los cielos al rechazar a Cristo, al resistir a su espíritu y negarse a predicar y enseñar su palabra. Los fariseos devoraban a las viudas pobres y se adueñaban de sus posesiones bajo el pretexto de usarlas para Dios. Eran mentirosos, llenos de codicia y embaucadores religiosos. Sus valores estaban confusos. Estaban interesados en el oro y las ofrendas, pero no en la adoración espiritual en el templo. El Señor les llamó sepulcros blanqueados, de acuerdo a Mateo 23:27. En los versículos 25 al 28, Jesús condenó a los fariseos y a los líderes religiosos por aparentar santidad en lo exterior y mantener en su interior corrupción y codicia. Y esto nos enseña que vivir nuestro cristianismo solo como un espectáculo para otros es como lavar un vaso solo por fuera. Cuando estamos limpios por dentro, nuestra limpieza exterior no será fingida. El Señor Jesús les dijo a los fariseos: ustedes llenan la medida de sus padres. De acuerdo a Mateo 23, versículo 32. Se refería al creciente pecado de la nación desde los días del Antiguo Testamento hasta el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 7, cuando finalmente resistieron al Espíritu y Dios dejó a un lado a Israel. Mataron a los profetas, permitieron que asesinaran a Juan el Bautista, iban a crucificar a Cristo y a encarcelar a los apóstoles, mataron a Esteban y llenaron la medida de sus padres. Todos nosotros, cuando pecamos, escribimos nuestra propia sentencia de juicio. Y para terminar, también el Señor Jesús les dijo: generación de víboras. Mateo capítulo 23, versículo 33. ¿Qué quiere decir? Generación de víboras, que quiere decir hijos del diablo. Vea usted Mateo capítulo 3, versículo 7, Mateo capítulo 12, versículo 34 y Juan capítulo 8, versículo 44. Y revise la parábola de la cizaña que se encuentra en Mateo capítulo 13. Los hijos del diablo persiguen a los hijos de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y primeramente Dios, nos vemos en una próxima oportunidad. Esperamos que este devocional sea de bendición y edificación para su vida. Bendiciones. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.